Hola a todos, bienvenidos a su podcast Normaliza las Matemáticas. El día de hoy tendremos un tema sorprendente, una decisión que ha cambiado vidas, elegir ser docente de matemáticas. El día de hoy nos encontramos con nuestras compañeras Karen, Mariana y Ale. Me gustaría comenzar con una primera pregunta y dice más o menos así: ¿qué es lo que les impulsó a ustedes a ser un docente? Pues a mí, yo primeramente no quería ser docente. Yo, desde que salí de la prepa, yo decía, no, yo para ser maestra, no quiero ser maestra. Y yo me negaba a ser maestra. Yo decía, no, maestra yo no quiero ser, maestra yo no quiero ser. Pero después me metí aquí. Y no estaba muy convencida yo de entrar aquí. Pero cuando me metí, después empezamos a hacer prácticas y a ver a los niños y todo eso. Yo dije, está muy padre enseñar a otras personas a hacer cosas. Está muy padre. Bueno, yo continuando con la idea de Mariana, de que sí está muy chido el enseñar o el transmitir el conocimiento a los demás, a mí esa parte siempre me ha gustado mucho. Pero a diferencia de ella, yo siempre desde primaria yo quise ser maestra y yo no tengo un ejemplo como decir, mis papás o mis tíos. No, yo ciertamente no. Y eso yo creo que es más que nada como por vocación. El de que cuando yo estaba chica, pues mis compañeros siempre era como de, Karen, ¿me ayudas a entender esto? O, dígame más o menos cómo va esto. Entonces desde ahí parte el gusto de que, pues se hace así o te puedo ayudar en tal cosa. Empezaba ya mi gusto para enseñar. Y yo desde que estaba niña, yo dije, yo quiero ser maestra de matemáticas. Bueno, a diferencia de Karen, yo sí vengo de una familia que es de maestros, pero mi idea o mis ganas de querer ser maestra no fue gracias a ellos, sino porque desde chiquita también siempre quise ser maestra. Pero la diferencia aquí es que de matemáticas no. O sea, yo decía, me voy a dedicar a algo que no tenga nada que ver con matemáticas porque no me gustan. Y cuando entré a la prepa tuve una maestra muy buena de mate, y mis amigas me decían no, métete, o sea, sabes mucho, y ellas me preguntaban, entonces yo dije, no, pues va, o sea, me voy a meter a ser maestra de mate, pero en general creo que siempre había querido ser maestra porque me gusta el apoyo que le das a otras personas y ver que otras personas puedan aprender algo de ti. Pues por otra parte, mi experiencia es más que nada, tuve un acercamiento a la enseñanza en la secundaria y prepa, ¿no? Porque siempre se me dio esa facilidad con las matemáticas y un poco más con la química. Entonces yo en lo personal me inclinaba más hacia la química que a las matemáticas. Pero un día me cayó el 20 y dije, bueno, pues es que química tiene poquitas horas y a mí me gusta el dinero. Entonces dije, ¿sabes qué? Matemáticas. Incluso tuve la oportunidad en el lapso de secundaria a prepa de ir a diversas competencias de matemáticas. Y ya de ahí le fui agarrando el gusto, fui teniendo la oportunidad. Y en sí yo no sabía de esta institución hasta que una amiga me comentó de esto. Que dice, ¿sabes qué? Está muy padre, te va a gustar y esto, lo otro. A pesar de que a mí, en lo personal, no me gustan los niños, no me gusta trabajar con niños. Pero pues ya no son niños, son adolescentes. Entonces, el hecho de que te digan, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya le entendí, o gracias a ti me empezaron a gustar las matemáticas, te da un sentimiento que te impulsa a seguir siendo un docente de matemáticas. Sí, precisamente lo mismo. A mí tampoco me gustaban los niños, por eso yo decía, yo no quiero ser maestra, pero sí me gustaban mucho las matemáticas. Y tampoco sabía de aquí, de esa institución. Entonces me enteré y digo, puedo ser maestra de matemáticas para secundaria, ya no son unos niños, tal cual. Entonces dije, pues sí, pues me aviento. Okay. Bueno, creo que todos coincidimos en la parte de enseñar, ¿no? Del transmitir esto que nosotros tenemos. Pero pues conforme va pasando el tiempo, yo creo que uno se da cuenta de que el de enseñar a un grupo tan numeroso también eso, no siempre sale como nosotros queremos. Y a lo que va mi siguiente pregunta, de ¿qué es lo más difícil que se te ha presentado a ti al momento de dar una clase? Las barreras de aprendizaje que tienen algunos niños, algunos alumnos, que no van al ritmo, que no tienen el mismo nivel, no van al mismo ritmo que sus demás compañeros, y eso dificulta la clase porque uno ya tiene planeado qué es lo que va a ver. Entonces, que un alumno no sepa los temas anteriores al que vas a dar. Que no tenga las bases necesarias para trabajar. Sí es difícil, porque tienes que
enseñarle más, o sea, sobre temas anteriores a los previos al que vas a dar tú, para que pueda entender un poquito más de lo que es el tema que ya vas a dar tú. Entonces, incluir esos temas para abordar tu tema. Entonces, sí está más complicado. Otra parte también importante que tiene que ver es el contexto mismo de la escuela. A mí, de repente, a lo mejor a algunos de nosotros nos ha tocado que nos mandan a colonias así medias macabras, villanas, dirían por ahí. Sí. Y parte también de ello, ¿no? O sea, el contexto de la comunidad pues influye mucho a cómo se trabaja con los alumnos dentro de la secundaria, ¿no? Porque no tienen el mismo respeto, no tienen los mismos valores, no se trabaja de igual forma en una zona de la ciudad a otra, ¿sí? Lo podemos poner al contexto, en diferentes contextos, perdón. En el urbano y el rural. Yo vengo de un ambiente rural. En mi secundaria, los alumnos, la cantidad de alumnos no rebasaba los 30. Y si mal lo recuerdo, a nosotros nos ha tocado grupos de hasta 45 alumnos, sí, ¿no? Y eso también implica muchas cuestiones, ¿no? Desarrollar esa habilidad de la gestión de la clase para que no se te descontrolen, porque si con uno solo a veces en casa te haces bolas, ahora imagínense cuidar a 45 personitas. Entonces, para mí eso ha sido lo más complicado que me ha sucedido a lo largo de las prácticas. Bueno, y en mi experiencia yo creo que ha sido la falta de interés que tienen los alumnos, ¿no? Porque ya no quieren pensar o no quieren ver más allá de qué puedes lograr con esto. Quieren como que todo muy rápido y la solución más rápida que puedan encontrar. Pero no tienen el pensamiento crítico que se necesita para las matemáticas y mucho menos el interés de querer seguir aprendiendo, de querer seguir, bueno, maestra, ¿qué sigue? Y no le entendía esto y me explica de nuevo, es como que, pues no lo voy a ocupar, entonces no necesito aprenderlo. Y creo que para mí eso ha sido algo muy importante porque pues uno puede poner empeño, puede planear muchas cosas, puede poner muchas actividades, pero si el alumno de plano no capta su atención, no se va a interesar por lo que tú quieres lograr que aprenda. Ya por mi parte, yo creo que lo más difícil que se ha hecho para mí es el poner el límite de hasta qué punto puedo permitir que los alumnos se expresen y hasta qué punto ya no me están viendo como una autoridad. Y lo digo porque yo recuerdo perfectamente que en secundaria mi grupo siempre fue muy desordenado y nuestro grupo era como el más desordenado supuestamente, decían los maestros. Entonces, pues era tanto así de que a mí se me hizo tan más normal que los niños siempre tenían que estar parados, siempre están gritando, siempre es todo ese ambiente que probablemente pues no es lo más adecuado, obviamente, pero siempre estaba así todo el día. Y yo, como si nada, pues yo realizaba mis trabajos, yo veía que los demás de mis compañeros, uno que otro sí realizaban mis trabajos y demás, pero yo siempre vi como algo normal el que, el niño ya se paró, o el niño ya se está cayendo, o se están empezando a aventar cosas. Y para mí, digo que es como es que son niños, es que así son. Y en realidad, aunque se supone que así son, no debería ser, porque yo debería poner el orden. Bueno, y siguiendo con el hilo de esto, les quisiera hacer una pregunta que es, ¿qué le dirías a una persona que duda en ser docente? Pues primeramente, que no se queden con esa idea de que siempre son problemas siendo docente, siempre tienes como estigma, ¿no? Porque muchas veces nos topamos con docentes que realmente no son docentes. Aquí nuestra institución forma la parte didáctica de cada materia. Igual, dentro de secundarias o instituciones educativas podemos encontrarnos con profesionistas que a lo mejor no son docentes, son licenciados en esa materia o que pueden trabajar con esas materias. Por eso a lo mejor en muchos casos no se trabaja de la mejor manera porque hace falta esa parte importante, la didáctica, para que los alumnos precisamente se interesen, tomen el hilo de la situación y aterrizarlos a su realidad, ¿no? Para que deje de ese paso de ser niños a ser adolescentes, ¿no? Que ya van a tener más responsabilidades, que más adelante van a tener que vérselas casi, ahora sí como que dicen por ellos mismos, ¿no? Entonces, a alguien que duda sobre si ser o no docente, la verdad es una experiencia maravillosa, sí se las recomiendo. Ya lo habíamos mencionado antes, la parte de que
tú dices, ay, es que no puedo con los niños, o me comen, o no sé poner límites, o tengo complicaciones para esto. Son cosas que se van puliendo con el tiempo, ¿sí? No es algo que vas a cambiar de un jalón. Es un proceso gradual. Y aquí en esta institución te enseñan a cómo hacer ese proceso. Sí, entonces, en mi recomendación hacia alguien que si duda dedicarse a la docencia o no, yo sí lo recomiendo totalmente. Es una experiencia bastante agradable, bastante emotiva hasta a tal punto, ¿no? Porque siempre se toma este cariño con los niños, ¿no? Con los alumnos de cada salón. Yo digo que si están dudando es porque algo les llama la atención primeramente. Es porque algo les llama la atención de la docencia. Entonces, si dudan es porque no tienen la información suficiente. Yo digo que investiguen más de lo que va, lean y busquen en ellos mismos si realmente sí se interesan por eso, si realmente les gusta, si realmente quieren. Ya después de investigar, pues viendo todas las variables, todo lo que implica, para que de verdad se impulsen y borren de su cabeza esas dudas, que al final siempre vamos a tener dudas. Cuando escogemos una carrera siempre vamos a tener dudas, pero es con el paso de la carrera que uno se va dando cuenta de si realmente es lo que quiere, si realmente le gusta, si realmente le apasiona. Como lo que pasó conmigo, yo no quería, la verdad, pero ahorita a estas alturas yo digo, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho transmitir, me gusta mucho apoyar a que los niños se interesen por este tema de las matemáticas, porque son muy bonitas. Entonces, si tú tienes dudas, es porque te está interesando primeramente. Y pues nada más investigar y adelante, está muy padre. Tomando la idea de Mariana, sí, también aparte de informarte, yo creo que es muy importante la parte de lo de la vocación. Porque si bien le agarras el gusto, ¿no? A lo largo de la carrera, pero si igual no tienes como la intención o el gusto inicial, podría decirse, pues yo creo que se te va a complicar más el adquirirlo a lo largo del tiempo. Yo creo que sí sería algo importante de tener lo de la parte de la vocación. Y se nos mencionó 2 o 3 en ocasiones cuando estábamos en segundo semestre, también que si no teníamos vocación, pues nos saliéramos de la carrera, ¿no? Hasta el momento, pues ninguno nos hemos salido. No... Seguimos no aquí. No tanto, seguimos aquí en el ruedo todavía. Y pues yo creo que pues nos ha estado gustando esta parte de enseñar, ¿no? Leo también, yo creo que a veces tenemos muchos estigmas antes de escogerla, ¿no? De que muchos problemas, de que muchos niños, de que no me gustan, de que me van a hacer un desorden y etcétera. Pero ahí es donde nosotros, como maestros, debemos de tomar las riendas de la clase, ¿no? Y también no ser tan estrictos, pero no ser tan permisivos tampoco. Y guiarlos, porque al final de cuentas nosotros somos un guía, entonces guiarlos a que sean mejores ciudadanos. Bueno, yo creo que más allá de una vocación, te tiene que gustar, porque pues si no te gusta lo que haces, pues ¿para qué lo estás haciendo, no? Y puede que no tengas vocación, pero puede que te guste y tú le eches todos los kilos posibles y te salgan las clases, ¿no? Yo creo que le diría a una persona que duda en estudiar que es una profesión muy bonita, que si quieres dejar la huella en una persona, es una de las profesiones en las que lo puedes hacer, que puedes plantar una semillita tan o menos en esa persona y de ahí tú puedes ser el impulso o alguien que lo aliente a ser alguien más que quizás en su casa no lo hacen y tú puedes ser esa persona o como esa figura en la que él se puede ver reflejado y decir, bueno, pues mi maestra me dijo que sí, mi maestra me está diciendo que yo puedo, y de ahí pues puede que después te los topes y te digan maestra, o sea, muchas gracias, soy doctor, soy maestro, no sé, ¿ves? Pero puedes dejar una huella muy grande en alumnos y enseñarles muchísimas cosas que a lo mejor a ellos les hacen falta. Y bueno, abondando a esto, de las dudas ya despejadas, yo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que tiene esta profesión que vale la pena descubrirla ya estando adentro? Pues yo creo que ya lo hemos mencionado bastante, ¿no? Más que nada, yo me tengo muy en la cabeza esa frase que la docencia es la profesión que forma profesiones, ¿no? Entonces, siempre a lo largo de toda la historia ha sido requerido el hecho de que exista un docente. Siempre tiene que haber un docente. Ya lo vivimos en años anteriores cuando cayó esta mentada pandemia y no teníamos un docente físico, no teníamos con quién
con quién resolver dudas. Sí está el internet, sí están las demás recursos, pero no todos tienen acceso a ellos, no todos saben cómo utilizarlos y no siempre se implementan de la mejor manera. Entonces, siempre hay que tener un docente presente, aquí una persona al frente que te resuelva tus dudas, que aunque sea te esté manoteando así al frente, aprendes, ¿no? Tienes esa imagen de la persona y con esa imagen tú construyes un conocimiento. Entonces, es algo que siempre va a perdurar a lo largo de los años. Yo le tengo mucha fe a esta profesión y que siempre va a seguir presente, ¿no? Bueno, yo creo que la gratificación que te da el saber que sí lo estás haciendo bien, o sea, que sí tus alumnos están aprendiendo, que sí están obteniendo algo de conocimiento, creo que en el momento en el que tú lo descubres, en el momento en que te das cuenta que sí estás siendo una buena maestra para ellos, es algo que de verdad no tiene precio. El hecho de que te digan, maestra, muchas gracias, lo aprendí, creo que es algo muy bonito en lo que no en cualquier profesión se encuentra, y sí es cierto lo que dice nuestro compañero, somos la base de todas las profesiones, porque aunque no estudies para maestro, siempre va a haber alguien que te esté enseñando y que te esté diciendo cómo hacer las cosas o que te esté guiando para algo, y creo que solamente, pues eso de ser un maestro, ¿no? Ser la guía para una persona. Y yo digo que no solo académicamente, o sea, nosotros muchas veces ponemos el ejemplo porque son adolescentes, ¿no? Vienen desde niños, en la escuela muchas veces se forman los valores que no hay en casa, entonces somos más que una guía de información, ¿no? De transmitir información. Nosotros podemos dar el ejemplo de qué ciudadanos quieren ser, aunque decidan no ser profesionales, aunque decidan no seguir estudiando, pero podemos ser la base de que sean buenas personas. Bueno, pues yo no sabría qué más agregar. Más que nada porque sí, la verdad es que todo esto es muy gratificante, el saber que estás abonando algo a tu sociedad, el saber que estás formando y guiando a todas estas personitas que pues te dejan a tu cuidado, y es una gran responsabilidad todo esto de cómo poder transmitir todos esos valores, todas estas enseñanzas, todo lo que para una base firme para que estos niños pues a final de cuentas pues van a llegar a ser adultos, y nosotros literalmente estamos formando pues a las sociedades que vienen más adelante. Pues precisamente eso que tú mencionas abona perfectamente a nuestra siguiente pregunta, que es ¿qué aporta un docente de matemáticas a la vida de los estudiantes más allá de los números, ¿no? Como decía Marianita, más allá de lo académico. En lo personal yo sí voy muy de la mano con eso. El propósito del docente es, si no formas buenos estudiantes, debes de formar buenos ciudadanos, ¿no? Esa es la esencia de la docencia. Hasta rima, fíjense. Sí. Sí, precisamente pues lo que decía, ¿no? Además de académicamente tenemos que formar buenas personas, buenos ciudadanos, que al final eso es lo que la sociedad pues involucra una buena sociedad, ¿no? Tener buenos ciudadanos, buenas personas. Y yo creo que más allá de matemáticas, más allá de números, podemos abonar a esto. Y además también de que muchas veces podemos contextualizar esa base de los números a la vida real, ¿no? No solamente en trabajos, no solamente en estudios, sino que las matemáticas en sí nos enseñan a razonar más rápido. Entonces, pues podemos resolver problemas más rápido y todo ese tipo de cosas, siempre y cuando le enseñemos a los alumnos que las matemáticas son más allá de trabajo y más allá de escuela. No, justamente yo creo que es eso, ¿no? Los ayudas a saber cómo enfrentar un problema y cómo se pueden enfrentar ya saliendo de la escuela. Porque en la escuela es, sí, estudio, sí, esto, sí, aquello, pero ¿y salgo y qué? ¿Cómo resuelvo algo? ¿Cómo hago esto? Y creo que las matemáticas te crean un pensamiento crítico que pueden hacerte pensar diferentes cosas o pensar diferentes opciones o la categoría en la que sea en la que estés, que puedes decidir, esta es la mejor opción, es esto, o que veas tus posibilidades y tus diferentes variables que tienes dentro de cualquier contexto o de cualquier problema que tengas, no solamente numérico. Creo que las matemáticas hacen un gran apoyo a esta parte. Okay. Bueno, siguiendo el hilo de esta conversación, yo quisiera preguntarles, más que nada, ¿qué clase de alumnos fueron en secundaria? ¿Por qué? Porque no sé si se ve el contraste también de, ok, yo fui tal alumno,
pero pues a fin de cuentas también decidí ser docente. O sea, hubo un cambio ahí, a lo mejor, probablemente, de cómo era yo a cómo ahora soy yo y cómo quiero que sean mis alumnos. Sí. Pues yo la verdad sí fui buena alumna, yo muy estudiosa, yo siempre fui de cuadro de honor, siempre muy reconocida en mis trabajos, entonces, pues yo sí fui buena alumna, siempre le guardé respeto a mis maestros y pues la verdad sí veo un contraste, ¿no? Porque yo veía a mis compañeros, muchos compañeros de los que tenía no eran así. Entonces, ahora que soy maestra, sí veo este tipo de alumno que yo fui y también veo ese tipo de alumnos que fueron mis compañeros. Pero sí, yo sí fui. Yo no. Yo no, yo era un desorden. O sea, sí era lista y sí tenía buenas calificaciones. Pero en primer año, ay no, yo toda la secundaria fue un desorden y en primer año no. En primer año era como que no importa lo que sea. De ahí en adelante no, ya sí me puse las pilas y todo, pero siempre fui desordenada. Siempre no me importaba, le contestaba a los maestros porque yo decía, ¿cómo vas a estar hablando así a mí? Y cosas así, pues, bien altanera, la verdad. Y ahorita veo mis clases y digo, ay, esos mocosos, digo, porque yo era así, qué coraje me da, la verdad. Yo digo, no, ¿por qué? Pero pues, todo se paga, todo se paga. Se paga en esta vida. Pues yo la verdad fui un estudiante pues bastante promedio, ¿no? Sí me gustaba hacer desorden en el aula, no me gustaba para nada hacer actividades ni entregar tareas, pero eso sí, mis exámenes siempre los pasé con la calificación más alta, siempre. El conocimiento se lograba, pero no lo hacía a través de trabajos y tareas. Era algo que yo detestaba de mis maestros. Y hoy en día, pues eso yo se los transmito a mis alumnos. En lo particular, si veo que no les gusta o que incumplen mucho con las actividades o con tareas, prefiero cambiar la forma en la que dejo esas actividades y preferentemente no dejar tarea o tareas pequeñas que yo sé que sí van a traer, que no sean muy complicadas para ellos, ¿no? Porque de por sí, en este contexto, en la ciudad, tenemos bastantes alumnos que a lo mejor hacen 2 horas de camino hacia su casa, entonces en ese proceso se agotan, ¿no? Los niños, los jóvenes, a pesar de que parecen ser incansables, sí se cansan, sí se agotan y llegan a su casa y lo menos que quieren hacer es realizar una tarea. Que sí hay alumnos que sí los hacen, ¿no? Sí. Como todo. Pero sí, la verdad yo quisiera transmitirle eso a mis alumnos, ¿no? Que si está esa posibilidad de, a lo mejor, esa energía de tener a hacer un trabajo, sí lo hagan. Y si no, pues ahí lo pueden hacer durante la clase. Y eso sí, las actividades que se hacen en clase y no se terminan en esa clase, eso sí va de tarea, ¿no? Ya depende de ellos, si aprovechan el tiempo de la clase para hacer lo que les corresponde o se llevan trabajo a casa. Uh-huh. Pues de mi parte, yo siempre fui muy tranquilita, supuestamente, o de las más tranquilas de mi salón, más que nada. Pero como les comenté anteriormente, pues, o sea, nuestro grupo siempre era muy desordenado y en comparativa, pues sí era medio tranquilo. Lo que sí, al revés de Ale, yo en primero no era tan desordenada. Yo fui desordenada, pero hasta tercer año. Entonces, como siempre fui de que buenos promedios y todo eso, pues también me tomaba la libertad de contestarles a mis maestros, de reclamarles o cosillas así, que pues incluso una vez de que hablé con el director, nada más estuvo en el puro susto de que, oye, pues eres buena alumna, no estás haciendo tal cosa, etc. Y ahí quedó, la verdad, como algo muy muerto, podríamos decir, para que no sea el problema como más grande. Sí. Pero sí, siempre que intentaban llamarme la atención, yo era así como de, ¿por qué me vas a llamar la atención si de todos modos yo tengo buen promedio, yo estoy haciendo las cosas y te lo estoy entregando bien? No tienes que estarme reclamando nada. Yo era desordenada, pero como en promedio, ¿eh? Abusados. Bueno, nos lleva a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo te ha servido tu experiencia como alumno para mejorar tus prácticas docentes? Pues personalmente, como yo fui una alumna, entonces, pues, yo veo a los alumnos que muchas veces no se interesan, ¿no? O son muy desordenados, o X cosa. Pero a mí me motiva a hacer las cosas diferente. Porque yo veía que con ciertos maestros, mis compañeros se comportaban de una manera,
y con ciertos maestros se comportaban de otra. Entonces eso me lleva como que a ver los errores que tuvieron mis maestros pasados para yo no cometerlos y ver los aciertos que tuvieron para seguirlos haciendo. Entonces también como ser muy empático con los alumnos, eso también yo creo que es clave, ser muy empático, preguntarles por qué se comportan como se comportan, qué puede hacer uno para mejorar, para que ellos pues empiecen a comportarse de una manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que ser muy empático es clave para ellos. Fíjate, a diferencia de eso, yo observaba a mis alumnos y como yo era muy desordenada, yo decía, la verdad, yo con maestros muy estrictos, yo sí me comportaba, yo sí hacía las actividades y todo. Y yo empecé a hacer eso en mis prácticas y realmente no te sirve eso, no te funciona ser tan rígido y tan como que los asfixias tanto en así debe de ser y así son las cosas, y la verdad es que no. Y poco a poco me he dado cuenta que mientras más como que les brindes la confianza en que pueden contar contigo y que tú puedes, sí, trabajamos y después platicamos, pero hay que estar trabajando y una dinámica muy, bueno, un ambiente muy, muy ameno en el que ellos se sientan confiados, créeme que sí te funciona para que ellos sigan, te respondan de la misma manera. Si tú respondes bien, ellos te responden igual. Uh-huh. De la mano con tu comentario, Ale, a mí me gusta mucho el sacarlos al patio o a sacarlos a que hagan más actividades. Yo creo que es una parte muy asfixiante el estar todo el tiempo en el aula. Entonces, pues a mí yo recuerdo que pues todos, supongo yo, que les gusta la parte de educación física, ¿no? Es como decir otro recreo, o como decir pues es que voy a salir al patio. Cuando ya tienen los alumnos esta idea de que no voy a estar todo el rato encerrado o voy a tener un poquito más de libertad, yo siento que ellos se relajan un poquito más y ya cuando regresan, sí me cuesta un poquito calmarlo, no les voy a mentir, pero ya sienten como la más libertad o ya me han trabajado en esa parte de que ya hicieron su actividad, ya intento que me aprendan, no puedo decir que todos aprenden, claro está, pero a mí sí me ha ayudado esta parte de sacarlos al patio. Y más cuando son las horas como que falta mucho para el receso o después, ¿no? Del receso, como que están más agotados, más enfadados de las clases. Sí, claro. Inquietos sobre todo. Pues a mí la verdad, a mí lo que me ha ayudado el ser un alumno y contrastarlo con ser un docente es la parte de la perspectiva, ¿no? Tener la visión de cómo los jóvenes ven su alrededor, ¿no? Porque siempre está muy marcado esto, ¿no? De que tú ves a una figura de autoridad y tienes dos caminos, ¿no? O la respetas y confías y sigues sobre el camino, o te vale. Así a secas, simplemente. Entonces, para mí lo que me ha abonado más a mi práctica docente ha sido este hecho de las perspectivas, ¿no? A lo mejor de no tener como tanta rigidez al momento de trabajar con ellos, ¿no? Porque es parte fundamental de este trabajo, el ser una persona flexible y ser capaz de adaptarte a cualquier entorno, ¿no? Eso es lo que te hace ser un buen docente. Más allá del rasgo académico, es la capacidad de adaptarte a tu ambiente, ¿no? Eso es lo más importante y fundamental en lo que me ha ayudado el hecho de verlo desde alumno hacia un docente y de docente hacia los alumnos que tenemos. Bueno, ya como última pregunta, quisiera preguntarles al final, ¿qué maestro fue, qué docente fue el que los inspiró a ustedes a estudiar esto, a ser docentes también? Yo en cuarto de primaria tuve un maestro, le agradezco mucho, José David Laureano Rentería. Yo a lo largo de la escuela, de primaria, secundaria, siempre tuve muchos buenos maestros, la verdad, pero yo creo que él fue uno de los que más marcaron la diferencia, porque yo en primaria no hablaba mucho, yo era de que no participaba, incluso hay veces que todavía siento como mucha presión cuando participo, pero él me inspiró en el sentido de que me dio libertad, yo me sentí confiada con él para poder participar, para poder abonar a esa idea que yo tenía o a esas dudas, al poder externarme. Y yo creo que todos los docentes deberíamos ser así, de menos con los niños, con los alumnos. Porque si ellos no pueden resolver sus dudas, si ellos no pueden externar sus opiniones, ¿qué estoy esperando yo como docente? El que reaccionen ellos. Ellos van a estar contra mí, ellos no van a querer trabajar conmigo. Y pues yo creo
que ese ejemplo de maestro que fue él para mí es uno de los más grandes que yo tomo y que le tengo mucho aprecio. Bueno, yo tuve un maestro en la prepa, se llama David Ruiz. Es un profe excelente, excelente. Explica de lo más padre, explica muy fluido, es muy paciente y te resuelve todas las dudas. Y de verdad es que si tomas clases con él te queda todo clarísimo, todo clarísimo. Entonces él me inspiró a ser maestra porque yo dije, o sea, qué padre, ¿no? Qué padre poder darte a entender de esa manera y que te guste y te apasione dar clases de matemáticas. Entonces, y que le externes a tus alumnos la pasión por las matemáticas. Eso es lo que se me hace más padre, que tú al tener tanta pasión le puedes externar a tus alumnos la pasión que tienes por dar matemáticas. Y pues, él me inspiró. Bueno, a mí fue una maestra en la prepa, en quinto semestre, y me daba cálculo integral, me parece. Y sí me gustaban a mí en la prepa ya las matemáticas, pero ella fue como que hizo que yo como que me focalizara mucho y dijera, no, o sea, sí me gustan muchísimo y de aquí para el real, ¿no? Y me gustaba más por el hecho de saber que yo le entendía y la maestra me explicaba igual si no entendía algo y yo poder explicarle a mis amigas. Y mis mismas amigos me decían, no, Ale, o sea, tú puedes, tú le entiendes, tú esto. Y además tuve otro maestro, ese no recuerdo el nombre, mi maestra se llamaba Claudia y del otro no me acuerdo, me daba estadística y también fue un gran maestro que él me dijo, confía en ti, si tú crees que es así, tú hazlo así. Ya si te equivocas en el camino, lo vamos corrigiendo, pero confía en lo que tú estás haciendo. Y creo que fue algo que me motivó mucho a decir, ¿sabes qué? De matemáticas, pues sí me gustaría ser maestra. Para mí, en el personal no fue uno nada más, fueron dos. El primero de ellos es mi padre, que aunque no fue un maestro, digámoslo, dentro de lo académico, fue un maestro de deporte. O sea, a mí me tocó tomar una clase con él y ver cómo él daba sus clases. Y me inspiró por el control y la facilidad que tenía para trabajar con tantos alumnos. De ahí tomé mucho esa parte para poder trabajar con grupos grandes. Y la otra persona se llama Gonzalo Amador. Él fue director y coordinador de la escuela donde yo estaba. Y de él tomé mucho la parte de saber delimitar y poner una barrera entre mi oficio y mi vida personal, ¿no? Porque esa persona para mí, dentro de la institución, era la autoridad superior, ¿no? Porque era director. Pero tenía ese, digámosle, ese tacto con los alumnos, ¿no? Principalmente con los que eran un poco más desordenados, más descarriados, en no hacerlos sentir mal, porque muchas veces la autoridad te dice, es que lo estás haciendo mal, es que por qué no haces esto, es que por qué esto lo otro, y él no. Él se tomaba el tiempo de platicar con el alumno, tener un panorama amplio de la situación y saber cómo actuar. Entonces, eso lo hacía dentro de lo profesional, y ya por fuera era todo lo contrario. Era como cualquier otra persona que ustedes se encuentran por la calle, ¿no? De que platican, se carrillean, se hablan, digámosle, de una forma coloquial, ¿no? Para no explayarme más en ese contexto. Entonces, yo tuve esos dos buenos ejemplos, la verdad. Entonces, yo de ahí tomo la parte del control del grupo, de mi padre, y la parte de la seccionar mi vida, separar mi vida, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues los problemas se quedan en casa, ¿no? De nada nos sirve llegar con una tristeza, con un coraje, con un enojo, a dar una clase si tus alumnos lo van a resentir, ¿no? Uh-huh. Entonces, de mi parte yo tendría pues eso, ¿no? Esas consideraciones. Que las cosas se queden las cosas que no van a tu trabajo, se queden en casa, ¿no? Para que no haya ese tipo de incidencias, esa transmisión de esa actitud, de esos sentimientos hacia los alumnos. Sí. Y bueno, ya con todas las experiencias me gustaría cerrar diciendo, pues, elegir ser docente es realmente elegir cambiar vidas, elegir transformar vidas, transformar nuevos ciudadanos. Y para este tiempo en donde estamos en constante cambio cada año, entonces necesitamos docentes que se rijan desde la pasión, desde un pensamiento matemático, que nos hace razonar más cosas, la verdad, y desde la paciencia, tenerles paciencia a los estudiantes, paciencia a uno mismo, que las clases nunca nos van a salir
Bueno, pocas veces nos van a salir realmente tal cual como las tenemos planeadas, como las queremos. Entonces, paciencia a nosotros, paciencia hacia los estudiantes y si están dudando, pues vean este podcast. Aquí contamos todas las experiencias y ya. Sería todo de nuestra parte. Nos despedimos.